Buenas tardes, Dios le bendiga. Haciendo un análisis pues de la persona de alguien que aparece en el capítulo 14, verso 17 de Berechit, de Génesis. En cuanto a la persona de una persona, va a dar la abundancia, llamada Melquisedec de Salem, que no tenía genealogía de acuerdo al texto de Hebreo. Algunos piensan que pues Melquisedec era el mismo Enoc que había desaparecido con Dios. Enoc, que de acuerdo a algunos teólogos cabalistas piensan que era un ángel llamado Metatrón, que luego se incorporó en la persona de Enoch. Y Enoch, pues, que había desaparecido con Dios, pues algunos también le atribuyen a que era un agente espiritual del Eterno, infiltrado en la tierra, con algunas asignaciones que se le había sido otorgado. Otro pueblo habían llevado a los lugares celestiales, donde tenía la facultad de conocer todo tipo de ángeles por su nombre, millares de ángeles, donde tuvo la participación de moverse en diferentes dimensiones, en diferentes localidades del universo, donde tuvo experiencia única, tremenda. Y luego entonces, luego que hace ese recorrido de algunos cabalistas, pues entonces asciende nuevamente a la tierra y según algunos de esa teoría, pues se personifica en la persona de Melquisedec, ese Enoch. Eso es un concepto teológico, de un concepto de los cabalistas, que pueden hacer este análisis y que puede tener su veracidad, como tal vez no, aunque muchos piensan que esa teoría se cae cuando entonces le hacen la asignación a este Melquisedec como que este era el tercero de Abraham, de Adán, perdón, el tercero de Adán, el que fue repuesto por Abel, este llamado Sen. Por eso entonces se le atribuye el nombre de Melquisedec de Salem, haciendo alusión a la descendencia de su entorno. Se atribuye que no tenía genealogía, porque si hacemos un análisis matemático desde el tiempo de la existencia en que nació Sen, hasta el tiempo en que Abraham tenía existencia en el plano terrenal, entonces se entiende que todavía para el tiempo de Abraham tenía Sem todavía vida en la tierra. Y por eso se entiende que su genealogía no tenía existencia, porque ya habían pasado toda esa genealogía cercana a la persona de Melquisedec o de Sem. Y por eso entonces es que no se le encuentra la facultad de un concepto de análisis, de entender que tenía una genealogía familiar, porque ya su descendencia cercana habían ya desaparecido del plano terrenal, aunque todavía él tenía existencia. Eso se cree. Este ser humano en este plano terrenal, en el tiempo abrahámico, tenía realmente una facultad muy elevada, porque se le compara su sacerdocio con el de Cristo. Por eso entonces se entiende que tiene un concepto bastante elevado, que no es cualquier persona la que tiene facultad de que un hombre como Abraham tenga la facultad de entregarle el diezmo luego de vencer 5 reyes que había pues peleado contra ellos en defensa de su siervo, de su sobrino Lot. Aunque esos 5 reyes tienen una similitud en comparación con lo mismo que el Eterno, o que el Yeshua le había transmitido a la mujer samaritana. Hay que hacer un análisis ahí también con algunos reyes después que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar. Pero ahora mismo nos vamos a detener en la persona de Melquisedec de Salem, que era un sumo sacerdote. Recuérdense, ya para terminar esta parte, porque luego en otro estudio pequeño le estaré dando un resumen realmente de la persona de Melquisedec en su estado de facultad real. Pero se entendía que una persona que era jerarca de una familia, y que él había sido el que había quedado durante generación, pues era un sacerdote. Si su descendencia era mucho mayor y ya había desaparecido y mantenía su esencia, pues entonces se le conocía ya como el sumo sacerdote de esa generación, de acuerdo al rango que iba tomando, ya con ese rango de veracidad, de antigüedad que poseía, más el concepto de sabiduría de esos jajanes que asumían ese concepto de ciencia, más el encuentro que poseían cercano al Eterno. Esto le daba la facultad y la veracidad de entrar en esos rangos. Pero realmente era un hombre que tenía la facultad de ser llevado a esos niveles y de conocerle como ese gran jerarca
del mundo espiritual, de la cercanía que podía tener con el Eterno. Así que más adelante estaremos ya examinando la persona de Melquisedec de Salem con una terminología más desarrollada, con un plano más asequible y que ustedes puedan entenderlo de una forma mucho más clara. Así que shalom, shalom.